El dolor de un mago impotente. Existe el dicho que dice que para ahogar tus penas es mejor hacerlo con alcohol. Y al parecer es exactamente lo que hizo Rudius después del incidente con Sara. Y para que lo sepas, la primera botella de vino que Rudius utilizó para ahogar sus penas, curiosamente, fue aquella botella que le dio el posadero como presente cuando ambos apenas habían entrado a la posada, un poco antes de que Rudius la cagara como hombre. Y para colmo, esa era la primera vez que Rudius se emborrachaba, o más precisamente, era la primera vez que Rudius consumía alcohol. Quizás debido a su primera experiencia con el alcohol, él se sentía sumamente complacido con la intoxicación etílica que estaba experimentando por primera vez. Se sentía tan extasiado que solo quería morir sintiéndose tan bien. Eso sí es que podía, por supuesto. Mientras él le pedía más alcohol al cantinero a base de gritos. Al ver la cara de disgusto del cantinero, Rudius solo se sintió más miserable y patético en ese momento, ya que la expresión del posadero le recordó a Rudius las expresiones de sus antiguos padres en su vida pasada, de cuando él hacía una rabieta. El solo recordar la clase de patética criatura que era en el pasado y lo que se estaba convirtiendo en el presente, le revolvió tanto el estómago que solo quería vomitar en ese mismo instante. Pero aún así, él siguió bebiendo aún más alcohol como si fuera agua, todo con tal de suprimir el frío que estaba congelando su corazón. Y bien, ¿qué opinas de lo que acabo de contarte, mi querido oyente? ¿Acaso sabías este dato o no? Bueno, si has leído la novela, por supuesto que lo sabrías. Pero si solo te conformas con ver el anime, tal vez lo sepas o tal vez no. Pero independientemente de eso, quiero que agudices tus oídos, te pongas cómodo y disfrutes de los siguientes datos interesantes y curiosos que giran en torno a la novela y el anime de Mushoku Tensei. Y sin más preámbulos, continuemos. Cuando Rudius golpeó por primera vez a Soldat y este cayó al suelo, en la novela, él inmediatamente se levantó, se recompuso y se alistó para devolver el golpe. Pero después de escuchar las lamentaciones de Rudius, que estaban desbordando ira, dolor y tristeza, esto causó que Soldat dejara de intentar contraatacar y en su lugar aceptó los golpes de Rudius, sin oponer la más mínima resistencia. Por otra parte, después de que Rudius pronunciara la frase "estoy acabado", según los textos sagrados, él pronunció las siguientes palabras: "Dime, Soldat, ¿cuál es tu maldito problema? No sabes absolutamente nada de mí, y aún así me sigues criticando. ¿Quién demonios te crees tú? ¿Llamándome arrogante lobo solitario y mediocre? ¿Qué tiene de malo huir cuando las cosas se ponen feas? Respóndeme, maldito bastardo". Después de que Rudius dejara escapar estas palabras llenas de resentimiento e ira hacia Soldat, es cuando finalmente Rudius invitó a Soldat a que lo golpeara tal como en el anime, solo que a diferencia de esta, en la novela, Rudius siguió golpeando a Soldat hasta quedar completamente sin fuerzas, mientras los aventureros del bar vitoreaban a Rudius e incitaban a Soldat a devolver el golpe. Este continuó recibiendo los golpes de Rudius hasta el final sin oponer la más mínima resistencia. La amabilidad de un hombre incomprendido. Soldat Heckler, sin duda alguna, podría ser el hombre más incomprendido dentro de todo el mundo de Mushoku Tensei. Bueno, quizás esté exagerando un poco, pero ustedes me entienden. El punto principal aquí es que Soldat a primera vista es sumamente fácil de malinterpretar, ya que por su actitud arrogante, altanera, directa y provocativa, puede llevar a que todos a su alrededor lo malinterpreten como una mala persona, que es exactamente lo que le pasó a Rudius, a Flecha Afilada, y al resto de personas que no lo conocen lo suficiente a nivel personal. Sin embargo, basándonos en lo que dice la novela, en el fondo, Soldat es un buen tipo, de alto temperamento y con cara de rufián, pero sin duda alguna es alguien amable, directo, tolerante, sabe cuidar a la gente, sabe aceptar sus propios errores, pero sobre todo, es un buen líder que es capaz de sostener sus propios ideales y convicciones. Y estos rasgos es algo que se ha puesto en evidencia en múltiples ocasiones en el anime, como cuando se disculpó con Timothy por haberlo golpeado, cuando le dijo a Rudius lo que pensaba de él, cuando se dejó golpear por Rudius y posteriormente le prestó un oído para que éste desahogara todos sus problemas, también cuando trató de ayudarlo a superar su impotencia, e incluso cuando le ofreció consuelo y un nuevo camino y objetivo cuando Rudius estaba a punto de quitarse la vida. Debido a todos estos sucesos, se puede comprobar que la torpe amabilidad que Soldat le mostró a Rudius en aquella ocasión en el bar fue realmente genuina y verdadera. Es cierto que la forma en que lo expresó fue bastante torpe y contundente, más concretamente cuando confirmó con Rudius sobre si es que había sido abandonado por una chica, solo porque no se le paraba. Ya que en ese momento, sus palabras solo sonaron como una burla disfrazada de amabilidad.
No obstante, es un hecho que Soldat nunca dijo eso con la intención de burlarse de Rudius, ya que sus palabras y acciones posteriores lo dejaron más que claro para todos, y si acaso nunca congeniaron en un principio, pues meramente fue porque Rudius siempre estaba a la defensiva en torno a cualquiera que se le acercara, y si le sumamos su actitud distorsionada por su depresión, todo eso conllevó a que Soldat también malinterpretara a Rudius como una persona lamentable, que solo quería hacerse la víctima para conseguir la simpatía de los demás. Pero después de aquella golpiza que le dio Rudius, junto con todos sus sentimientos reprimidos y desbordados, ambos finalmente lograron comprenderse lo suficiente como para que la barrera que les impedía congeniar se desmoronara en el acto. De hecho, ese cambio de 180 grados que tuvo Soldat con respecto a Rudius fue a su vez un tanto espeluznante, pero bueno, fue algo bueno para Rudius al final de cuentas, porque de no ser por la sugerencia de Soldat, el Rudius que estaba completamente devastado y buscaba cualquier clavo ardiendo de la cual aferrarse en ese momento, bien podría haber intentado algo más drástico que ir al Distrito Rojo justo después de su incidente con Sarah. La visita de Rudius al Distrito Rojo. Puede que a primera vista, la decisión de Soldat de llevar a Rudius al Distrito Rojo justo después del incidente con Sarah no haya sido un plan bastante sabio que digamos. Sin embargo, es importante recalcar que su visita al Distrito Rojo solo era meramente como una visita médica, por así decirlo, y por extraño que parezca. Esto lo menciono porque mientras Rudius seguía a Soldat hacia su destino, según la novela, este le preguntó a Soldat que si cualquier dama de la noche del Distrito Rojo bastaba para que él se acostara con ella y recuperara de esa forma su virilidad. Pero en ese momento, Soldat, que quería ayudar genuinamente a Rudius con su problema, inmediatamente le dijo que para solucionar su problema no le serviría absolutamente de nada solicitar la ayuda de cualquier dama de la noche, principalmente porque en ese tipo de lugar había todo tipo de servicios sexuales, desde lo más normal a lo especializado y hasta lo más excéntrico. Pero como Rudius no estaba ahí para satisfacer su lujuria sexual, sino más bien quería curar su condición, entonces, según Soldat, una dama normal de la noche no le serviría de nada para ayudarlo, porque para poder revivir a su amiguito y encontrar la raíz de su problema, lo que él necesitaba en ese momento era la compañía, atención y servicios de una verdadera profesional, que realmente le ofreciera una especie de tratamiento para su problema, y no solo una experiencia barata que podía conseguir en cualquier momento. Dicho de otra forma, lo que necesitaba Rudius para curar su condición era una mujer con una gran experiencia técnica y especializada que no solo le ayudara a sentir placer, sino también que le transmitiera algo de calor humano, que tanto le hacía falta a Rudius en su deplorable estado. No obstante, Soldat era bastante consciente de que una prostituta de clase alta no era exactamente la mejor opción de todas, pero debido a que Rudius no conocía ninguna otra chica con la que fuera lo suficientemente cercano e íntimo como Sarah, y tampoco tenía su familia cerca para que éste le brindara consuelo y amor familiar, y teniendo en cuenta que la opción de buscar a Sarah y platicar con ella solo sería echarle más sal a las heridas emocionales de Rudius. Al considerar todas estas cuestiones problemáticas, Soldat concluyó que una prostituta de clase alta al menos sería capaz de cumplir con el primer requisito, que son la experiencia y la técnica. En cuanto al calor humano, bueno, esto al menos también lo podrá proporcionar la dama de la noche, aunque solo fuera de forma superficial. Y como te habrás dado cuenta, mi querido oyente, fue en base a estas intenciones y pensamientos que Soldat llevó a Rudius al Distrito Rojo. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en lugar de Soldat? ¿Te habrías dejado golpear de tan buena gana por Rudius? ¿Después te habrías disculpado tan mansamente como Soldat? Y para colmo, habrías ayudado y escuchado los problemas de Rudius, cuando hasta hace poco detestabas de todo corazón su forma de ser y de actuar. Sea cual sea tu respuesta, por favor, déjame leerlo en la caja de comentarios. ¿Qué pasó exactamente entre Rudius y la Dama de la Noche? Para aquellos que no han leído los textos sagrados y solo han visto el anime, esta parte de la historia podrá causarles mucha curiosidad e incluso morbosidad, pero no se preocupen, que yo no juzgo. En fin, dejando las divagaciones a un lado, déjame decirte esto, mi querido oyente. La razón por la que Rudius eligió a la dama de compañía Elise, que curiosamente era la hermana mayor de la chica que había curado en el pasado, fue más que nada porque ella compartía muchos rasgos en común con Eris, que es la causa de su impotencia actual. Quizás inconscientemente, Rudius creía que si lo intentaba con alguien parecido a Eris, tal vez su mente convenientemente podría hacerle creer que ella realmente nunca lo había abandonado, y tal vez con eso, su amiguito despertaría de su largo letargo, como si nada hubiera pasado en primer lugar. No obstante, la realidad fue bastante cruel. A pesar de que el corazón de Rudius latía con tanta fuerza como si estuviera a punto de estallar de tanta emoción,
y de la anticipación por compartir un dulce y placentero momento con Elise. Lamentablemente, su amiguito no sintió lo mismo, ya que él permaneció completamente inerte en su camino a la habitación donde Elise lo estaba esperando completamente vestida para la ocasión, durante su conversación sobre la hermana de Elise. Según la novela, cuando Rudius curó a aquella chica mientras recogía la nieve, por aquel entonces, Rudius la confundió con una huérfana más del montón. Y según la explicación de Elise, al igual que Rudius, la mayoría de los aventureros siempre llegaban a la misma conclusión, lo que los impulsaba a maltratar, endeudar, estafar e incluso vender a la mayoría de las jovencitas que vestían harapos en la calle, sin ponerse a reflexionar en ningún momento que esas mismas chicas, en un futuro, bien podrán convertirse en damas de la noche, que podrán terminar atendiendo a esos mismos sinvergüenzas que los maltrataron en el pasado. Precisamente por estas razones, es que Elise estaba agradecida porque Rudius sanara a su hermana sin pedir nada a cambio, y por eso mismo, ella estaba más que dispuesta a complacerlo y atenderlo en ese momento. No obstante, las intenciones de Elise no eran del todo sinceras y era más un servicio de labios al principio, pero después de que ella notó la normalidad de Rudius y este le contó los detalles de su problema, ella accedió de buena gana y con una sinceridad un tanto más genuina al ayudarlo en superar su problema. Elise, en su intento por ayudar a Rudius y cumplir con su trabajo, hizo hasta lo imposible para complacerlo. Utilizó todos los métodos y técnicas que tenía a su disposición, según el itinerario que Rudius pagó en un principio. Pero al no notar ningún signo de respuesta, ella incluso utilizó varios métodos, técnicas y juegos sexuales que no estaban dentro del itinerario de Rudius. Pero a pesar de todo eso, Elise no logró su objetivo y por tanto terminó izando la bandera blanca, porque sin importar lo que ella hizo y no hizo, Rudius simplemente no reaccionó a ningún estímulo superficial suyo. Pero a pesar de la falta de reacción de su miembro inferior, según la novela, Rudius disfrutó de todo corazón la increíble técnica de Elise. Aunque se sintió culpable con ella al final, aún así se sintió agradecido por el esfuerzo que ella puso en ayudarlo a superar su problema. Aunque por otra parte, eso también le hizo sentir aún más vacío por dentro. Sin embargo, tal y como Elise le dijo a Soldat después de eso, lo que Rudius necesitaba no era una ayuda superficial ni profesional, sino algo más íntimo y personal. Él necesitaba a alguien en la que pudiera confiar de todo corazón, pero sobre todo, alguien que aún lo seguiría amando y apoyando a pesar de su condición, lo que sin duda alguna no era algo fácil de encontrar en su situación actual. ¿Por qué Rudius estuvo a punto de suicidarse después de aquella cachetada? Existe el dicho, el pez por la boca muere, y sinceramente no creo que haya mejor frase que pueda encapsular perfectamente esa metedura de pata que Rudius hizo mientras estaba borracho. Porque sí, mis queridos oyentes, Rudius, quien todavía tenía una buena oportunidad para enmendar su relación con Sarah, terminó cagándola a lo grande por culpa del alcohol. Y si consideramos todos los sucesos que conllevaron a esa situación, se podría decir que Rudius lo tenía bien merecido y que Sarah y Susanne tenían toda la razón. Sin embargo, aquí hay algo curioso en toda esta situación, y es que desde la perspectiva del anime, la razón por la que Rudius estuvo a punto de degollarse el cuello fue por su metedura de pata, la conclusión de su relación con Sarah y el miedo de ser odiado por ella. No obstante, si nos sumergimos en la historia plasmada en los textos sagrados, ahí podemos darnos cuenta de que la cachetada, la ira, el odio y el desprecio de Sarah, además de la reprimenda de Susanne, no fueron los únicos factores que rompieron el corazón de Rudius, ya que esos solo fueron la punta del iceberg. Lo que condujo a Rudius al borde del suicidio fue algo más fundamental, es decir, fue el terror a ser odiado y despreciado por aquellas personas a quienes finalmente había dejado entrar en su destrozado corazón, y que además había aceptado como sus amigos. El simple hecho de que Flecha Afilada ahora le dirigieran las mismas miradas y palabras llenas de desdén y desprecio al igual que Soldat en el pasado. Ese simple pensamiento fue lo que finalmente terminó haciendo tocar fondo a Rudius Greyrat, y lo que naturalmente lo llevó a concluir que era mejor morir a tener que soportar ese doloroso infierno, porque si ya nadie quería verle ni la sombra, entonces era mejor simplemente morir patéticamente como la miserable y despreciable criatura que era. Al final de cuentas, él simplemente ya no quería sufrir más, ya no quería ser abandonado por nadie más, simplemente ya no podía soportar más. Ese era el fin de su amistad con Flecha Afilada, el fin de su naciente relación con Sarah, y el fin de su pacífica vida, y por último, el fin de la vida de Rudius Greyrat. Con este tumulto de emociones fue que Rudius alcanzó su espada y lo colocó en la base de su cuello, para luego degollarse la garganta y con eso ponerle fin a su vida, o al menos eso es lo que él quería que pasara. De no ser por Soldat,
quien lo detuvo a tiempo y hasta le ofreció una nueva oportunidad y un nuevo objetivo por el cual vivir, solo que esta vez en un nuevo pero desconocido entorno. Y bien, mi querido oyente, ¿qué te pareció toda la información que te acabo de compartir? Bueno, al menos espero que lo hayas disfrutado y que te haya ayudado a comprender mejor el trasfondo de esta increíble historia, ya que en última instancia, lo que el anime nos transmite no siempre es la verdad, y por tanto, creo que es importante conocer el lado de los hechos que la novela ligera nos ofrece. Dicho todo esto, deja tu like, comenta, suscríbete y comparte, ya que eso me ayudaría mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.